Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos a 2 de mayo del año 2023 y empezamos las efemérides pues con eso, pues con el 2 de mayo. Aquí lo tienen. 2 de mayo de Bernardo López García. Oigo, patria, tu aflicción y escucho el triste concierto que forman tocando a muerto la campana y el cañón. Pues sí, la principal efeméride es que es hoy 2 de mayo. Y el 2 de mayo de 1808 empieza la rebelión contra los franceses. Guerra clamó ante el altar el sacerdote con ira. Guerra repitió la lira con indómito cantar. Guerra gritó al despertar el pueblo que al mundo aterra. Y cuando en hispana tierra pasos extraños se oyeron, hasta las tumbas se abrieron gritando venganza y guerra. Pues todo esto empieza viene un poco el 17 de marzo, el motín de Aranjuez, que abdica Carlos IV, abdica en Fernando VII. Y entonces él llama a Napoleón a los dos a Bayona, a Fernando VII y a Carlos IV, y entonces hay una junta de gobierno, pero prácticamente el dueño de la situación es Murat, en Madrid, y entonces se quieren llevar a los infantes. Entonces parece ser que quieren llevarse al infante Francisco de Paula de la Puerta de Toledo, y entonces hay gente que empieza a gritar que se van a los infantes y tal, y entonces pues se revela la gente, se empieza a atacar a los franceses, y aquí tenemos este cuadro de Goya, el 2 de mayo, la carga de los mamelucos, que salen los mamelucos, los guerreros egipcios que tenían a las órdenes de Napoleón, atacar a los... Bueno, pues parece ser que al final hay 400 muertos, entre 40 militares, unos cuantos franceses, y bueno, una represión muy grande. Y luego lo que sucede también es que en Móstoles mueren pues Daoiz y Velarde, pues dos fallecidos en el parque de Monteleón, lo que es Malasaña, la plaza de Malasaña, pues la plaza del 2 de mayo, pues mueren allí mismo, porque era el parque de artillería que defienden, quitándose negándose a obedecer las órdenes de sus superiores, que decían que se estuvieran quietos. Ellos ayudan al pueblo de Madrid. Y luego el bando de Móstoles, pues de los alcaldes de Móstoles, se lo hace hacer Juan Pérez Villamil, que era secretario del almirantazgo, y lo firman Andrés Torrejón y Simón Hernández, alcaldes de Móstoles, y dice así el bando de Móstoles: señores justicias de los pueblos a quienes se presentare este oficio de mí, el alcalde ordinario de la villa de Móstoles. Es notorio que los franceses, apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la corte, han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas, por manera que en Madrid está corriendo hasta ahora mucha sangre. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que, so color de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. Procedan vuestras mercedes por tomar las más activas providencias para escarmentar tal perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alistándonos, pues no hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente como los españoles lo son. Bueno, pues esta es la firma del alcalde de Móstoles y de los dos alcaldes de Móstoles, que se circula por todo Madrid y empieza a haber rebeliones en diferentes sitios. Bueno, luego vienen los ingleses y al final pues acaba como acaba la guerra. Pues seguimos un poquito, porque ya en 1895 lo que tiene lugar en paz de Móstoles, la paz con Francia. Pues sí, parece ser que en teoría estaban en guerra todavía. Y el 2 de mayo de 1895 aparece ahí el embajador de Francia, Pergudón, y el alcalde Bartolomé González, y firman la paz después de una misa oficiada para allí. Bueno, en 2011, pues otro fallecimiento, además muy famoso, pues el de Bin Laden, pues sí, en Abbottabad, Pakistán. Un comando de Estados Unidos llega. Su cuerpo lo llevan para cesar portaaviones de Estados Unidos, Carl Vinson, y desde allí celebran un funeral y parece ser que lo tiran al mar Arábigo, para que lo vayan a buscar. Bueno, seguimos con fallecimientos. Quien fallece en 1576, el Bartolomé de Carranza, este es arzobispo de Toledo, pero es un personaje muy curioso porque este fue acusado de herejía, aunque al final fue absuelto. Pero es muy curioso porque aquí este libro sobre Carlos V, hay que ver más que el título de este trabajo, que se llama "Muere el emperador como luterano", dice ahí. Y entonces él, cuando le va a confesar, ya cuando se está muriendo, claro, es arzobispo de Toledo, pues es un personaje, tenía familia que estaba, se dice: Señor, vuestra majestad tenga toda su esperanza en la pasión de Cristo, nuestro Redentor, que todo lo demás es burla. Es un poco la idea luterana de que la pasión de Cristo, la fe en Cristo, y todo tiene sentido por la pasión de Cristo, y es por lo que nos salvamos más que por nuestras obras, un poco. Bueno, es una idea muy luterana, es muy difícil también cogerlo eso, es complicado saber cómo van las religiones, y más ahora que ya no estamos tan puestos en religión, pero bueno, es un personaje un arzobispo de Toledo, nada más y nada menos, juzgado de luterano, fue llevado a Roma y todo. Pues toda una peripecia, las cosas como son. Pues bueno, un dramaturgo español, Joaquín Calvo Sotelo, que además era familia de los Calvo Sotelo, pues escribió un poco sobre esto.
Y luego Miguel Delibes, pues en su obra El hereje también es un personaje de su obra. Bueno, vamos un poco con fallecimientos. Otro fallecimiento, el de Oliver Reed. Este falleció como un campeón. Este era un actor de Gladiator. Y bueno, pues allí donde se estaba celebrando, donde estaba haciendo la película, pues creo que era en Malta, si no me equivoco, porque no lo pone aquí, pues llegó a beber 3 botellas de ron jamaicano, parece ser que hizo una competición, de beber 8 botellas de cerveza alemana, numerosos whisky dobles, y haber retado a echar pulso a 5 jóvenes marinos ingleses de la Royal Navy en el bar de Pub. Parece ser que después le llamaron Only Last Pub. Pues bueno, pues todo un personaje, pues murió este día, pues cuando estaba rodeando Gladiator, pues así acabó. Pues vamos un poco con un acontecimiento que es la paz de Vervins. Esto tiene lugar entre Francia y España, entre Enrique IV y Felipe II, pero un poco hace la paz de Cato-Cambrasi a veces, más o menos. Es un poco la reafirmación. En 1826 tiene lugar una renuncia real. Pedro IV renuncia al trono de Portugal. Él era emperador de Brasil, que se había separado de Portugal. Entonces cuando muere su padre, que era el rey de Portugal, Juan VI, pues renuncia a su hija María, la hija de Pedro IV. Bueno, para esta le quitó luego el que era el hermano de Pedro, Miguel. Bueno, pues renuncia al trono de Brasil, sobre todo porque lo que quería era mantener la independencia de Brasil con Portugal, la separación. En 1866 se produce una batalla, de estas que ganan los dos, pues la batalla de Callao entre España y Perú, pues van las tropas, los barcos españoles, bombardean el puerto de Callao y responden los peruanos. Pues decían que unos ganaron, otros ganaron, quedaron así, tampoco va a ningún sitio. En 1869 se abre el Folies Bergère, el famoso musical de París. El 2 de mayo, al principio se llamaba Folies Trevis, parece como una queja del duque de Trevis, entonces ahora se llama Folies Bergère, que es como locura de pastoras. Bueno, pues allí en 1879 se funda el Partido Socialista Obrero Español, sí. El 2 de mayo, en torno a la figura un poco de Pablo Iglesias, y se hace en Casa Labra, en Madrid, donde venden las tajaditas de bacalao tan ricas, por allí al lado de la Puerta del Sol, pues ahí además hay una placa que lo pone. Eran tipógrafos, sobre todo, la gente que estaba un poco detrás de esto. En 1892 se produce el hundimiento del general Belgrano, era un acorazado argentino, de los ingleses, con un submarino nuclear. Ese es el único caso, hubo 323 muertos, fue de los que causó bastantes muertos. En 1987 se constituye CANAE, la Confederación Autónoma Nacional de Asociaciones de Estudiantes, que bueno, que luego se llamó de otra manera, luego se ha pasado a Confederación Autónoma, se llamó de Federación Española, bueno, se llamó de otra manera, pero se mantuvo las siglas. En 1898, en 1987 cuando se construye. Bueno, vamos con nacimientos. En 1660 nace Alessandro Scarlatti. Este es un músico, compositor italiano. En 1729 nace quien llegó a ser Catalina II de Rusia. Catalina la Grande nació como Sofía Federica Augusta. Entonces esta se casó fue gran duquesa Catalina de Esquella primero, porque se casó en 21 del 8 de 1745 con el gran duque Pedro, todavía no era zar. Y luego muere la zarina en el 5 del 1 de 1762, muere Isabel I, entonces pasa al poder Pedro III. Pero contra Pedro III hay una rebelión. Del 13 al 14 de julio de este mismo año 1762 y deponen a Pedro III y se queda ya de zarina única hasta 1796. Todo un personaje, todo curioso, una mujer que quiere a un zar, nada más y nada menos, muy curioso, que además no era la descendiente, cosas que pasan en Rusia. En 1754 nace Vicente Martín Soler, un compositor español, pues que compone entre otras cosas una cosa rara, que se llama esa música que estamos riendo, que es suya. En 1853 nace Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros entre 1903 y 1992 en 5 ocasiones. Pues a principio conservador, luego tiene un poquito más un poquito, pero bueno, hay de todo un poco. Bueno, en 1892 también quien nace es Alfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo. Alfred von Richthofen, que en una de la aviación consiguió derribar 80 aeroplanos hasta que lo derribaron a él el 21 del 4 de 1918. Bueno, y seguimos un poquito con nacimientos, porque quien nace aquí en medio del Barón Rojo, aquí está el grupo Barón Rojo español, que qué marchilla tenía.
Pues Eduardo Westerdal, este es un pintor, un pintor canario, pintor, crítico de arte, hace varias cosas así, canario, muy bueno. En 1935, quien nace Luis Suárez, fue futbolista del Barça, estuvo luego en el Inter de Milán. Ganó un Balón de Oro en 1960, todo un personaje, y bueno, fue entrenador de la selección española también de 1988 a 1991. Faisal II nace en 1935, fue rey de Irak, el último rey, de 1939 a 1958, y el 17 del 7 hubo un golpe de Estado del 58 y lo mataron en ese golpe de Estado. Mosejoe II fue el rey de Lesoto por entre 1967 y 1996, entre golpe y golpe, pues fue de 1966 a 1970, luego al 90, luego del 90 al 95, pues bueno, iba un poco a golpe. En 1955 nace Donatella Versace, hermana de Gianni Versace y vicepresidenta hoy en día del grupo Versace y su jefa de diseño. En 1975 que nace David Beckham, el futbolista que estuvo en el Madrid 2003 al 2007 y que está casado con Victoria Beckham de las Spice. Luego en 1975 que nace Eva Santolari, es una actriz de compañeros, salía en televisión, y luego en 7 vidas el Vero. ¿Quién veía 7 vidas? Yo se lo veía, nos gustaba mucho y nos reíamos mucho, sobre todo con Javier Cámara. Bueno, en Blanca Romero nace en 1976 más o menos, y también es una actriz de cine, hace after, y en televisión hizo Física y Química, y acabamos con Lily Allen, que es una cantante británica que, bueno, pues aquí no sé, nos está cantando. Y con esto nos despedimos de ustedes. Hasta mañana, que será el día 3, y ya les contaremos algo más. El día 3 de mayo, pues hasta mañana. Desde el foco oscuro, muy buenos días, muy buenos 2 de mayo, que tengan muy buen día, acuérdense de los héroes. Hasta mañana desde el foco oscuro.